Bueno, vamos a dar inicio. Eso es un tema que siempre lo hemos tratado, lo hemos hablado en los servicios de medicina interna, en cardiología, y es qué hacemos con el paciente que tiene fibrilación auricular. ¿A qué estrategia lo vamos a llevar? Si a control del ritmo o a control de la frecuencia cardíaca. Partimos de la premisa de que el uso a largo plazo de los fármacos antiarrítmicos pueden contribuir a la mortalidad al mismo tiempo que mantienen al paciente en ritmo sinusal. Como sabemos, pues los fármacos antiarrítmicos todos tienen efectos proarrítmicos y aparte de tener efectos proarrítmicos, también tienen efectos adversos. Los fármacos clase 1 tienen más efectos proarrítmicos, mientras que los fármacos clase 3, como ustedes los conocen, la miodarona, que es nuestro principal medicamento, el medicamento, digamos, de combate de nosotros, pues tiene muchos efectos adversos, como los trastornos hepáticos, los trastornos tiroideos, los trastornos respiratorios, trastornos endocrinos, oftalmológicos, entre otros. Bueno, también sabemos que la fibrilación auricular, pues, es una arritmia, como ya lo han mencionado los compañeros, una arritmia que es mala. ¿Mala por qué? Porque la respuesta ventricular rápida lleva a que el corazón se dilate, causa insuficiencia cardíaca. Asimismo, sabemos que la irregularidad y la pérdida de la contractilidad, pues, tiene relación con eventos hemodinámicos adversos y peor pronóstico. También sabemos que el ritmo sinusal está en relación con mejoría del gasto cardíaco, capacidad al ejercicio, aumento del consumo de oxígeno, reducción de la mortalidad y disminución de la hospitalización por falla cardíaca o por síndrome coronario agudo. Bueno, de los primeros estudios que salieron que comparaban el control del ritmo versus control de frecuencia está el estudio AFIR. Yo creo que seguro que todos lo conocen. Es un estudio en el cual se aleatorizaron 4.060 pacientes a dos grupos, uno control del ritmo y otro control de frecuencia, y la conclusión final o el desenlace final era mortalidad por cualquier causa. Las conclusiones de este estudio, pues como ven en la gráfica, no hubo diferencia estadísticamente significativa con la conclusión final o el desenlace final, que era mortalidad por cualquier causa. Y las conclusiones en ese momento del estudio era que la estrategia de control del ritmo no ofrecía ninguna ventaja en supervivencia sobre el control de frecuencia. También se sabe y se vio en esos estudios que los medicamentos utilizados para control de la frecuencia pues tenían unos efectos adversos menores que los fármacos antiarrítmicos. Y que obviamente, lo que ya todo se ha visto en todos los estudios hasta la actualidad, que la piedra angular de la fibrilación auricular es la anticoagulación, la cual todo paciente que tenga un score o un riesgo alto de evento embólico por la escala de Chasbach, pues necesita anticoagulación. Siguiente. En el 2004, en este mismo estudio, un brazo de estudio, digamos, un su análisis, encontró pues que definitivamente el ritmo sinusal y la anticoagulación mejoraban la sobrevida, mientras que la digoxina y los fármacos antiarrítmicos disminuían la sobrevida, o sea, tenían un impacto negativo en las covariables de sobrevida. Siguiente. Este es un metaanálisis en el cual tomaron 4 principales estudios, el AFSHF, la AFIR, el CAFE3 y el RACE, y encontraron en este metaanálisis de que en el desenlace de mortalidad, control del ritmo versus control de frecuencia no tenía ninguna diferencia estadísticamente significativa. Sin embargo, en hospitalización, los estudios AFSHF y AFIR sí encontraron una diferencia estadísticamente significativa a favor del control de frecuencia. ¿Y a qué se debe eso? Probablemente los pacientes que ingresaban a hospitalización eran por fibrilación auricular principalmente y por bradiarritmia. ¿Qué ocurría? Pues que también esto pudo haber impactado un poco el resultado. No quiere decir de que necesariamente haya sido esta la razón de que por qué hubieron más pacientes hospitalizados en el grupo de control del ritmo. Resulta que los pacientes que estaban en control del ritmo, pues cuando hacían fibrilación auricular, la notaban, acudían a la urgencia, tenían fibrilación auricular y los médicos de urgencia pues lo hospitalizaban al paciente para hacerle cardioversión eléctrica.
y volverlo a tener el ritmo sinusal. Y eso pues aumentó el número de hospitalizaciones. Sin embargo, no quiere decir pues que sea así. Bueno, siguiente. En este otro estudio, ya más grande, un metaanálisis y una revisión sistemática, donde tomaron muchos más estudios, ¿vale? Y compararon lo que fue mortalidad, ¿no? Y la parte de lo que es mortalidad, pues vemos que no hay diferencia estadísticamente significativa. En mortalidad cardiovascular, tampoco, comparando los diferentes grandes estudios, los principales, con lo que es el PIAF, el RASE, el AFIR, el STAF, el AFSHF y el CAFE 2, no demostraron ninguna. Pero esta gráfica de la derecha sí la quiero mostrar porque realmente me interesa bastante que apreciarla. Las barras rojas son los pacientes que pertenecen al control de frecuencia en los diferentes estudios. Las barras grises muestran los grupos de control del ritmo de los diferentes estudios. Bueno, y la línea, el eje Y, me dice el porcentaje de pacientes con fibrilación auricular. Cuando vemos el grupo de control del ritmo, veo que hay un porcentaje bastante elevado de pacientes que están con fibrilación auricular a pesar de que están en el grupo de control del ritmo. ¿Qué me trata de ya decir los estudios? Ya me trata de decir, bueno, algo está pasando. Quizás los fármacos antiarrítmicos pues no son tan eficaces para control del ritmo como se creía. Y quizás no son tan eficaces no solamente para llevar al paciente ritmo sinusal, sino para mantener el paciente en ritmo sinusal en el tiempo. Siguiente. ¿Listo? Entonces, ¿por qué estos resultados? Pues yo me planteé estas 4E, ¿vale? Primero, pues los efectos proarrítmicos de los fármacos antiarrítmicos. 2, por efectos adversos de los fármacos antiarrítmicos. 3, por una eficacia baja en mantener el ritmo sinusal. Y una cuarta, en la elegibilidad del paciente. ¿Siente? Entonces, ¿de qué alternativas disponemos? Pues disponemos de alternativas como lo que es el catéter de ablación. Esta es una imagen de nuestro laboratorio de la Clínica Médica del Duarte, donde hacemos un aislamiento eléctrico de las venas pulmonares. Podemos ver en las gráficas, en los dibujos del lado izquierdo, una reconstrucción electroanatómica de la aurícula izquierda y los colorines muestran el voltaje, ¿vale? Y del lado derecho podemos ver unos punticos que son los punticos donde nosotros aplicamos calor, radiofrecuencia, y eso hace de que desconectemos las venas. Como vemos, inicialmente era moradita, verdecito, y vemos como después de la ablación queda totalmente roja, o sea, queda sin voltaje, sin actividad en las... Bueno. ¿Vale? Bueno. Un estudio muy interesante, LEAS-AFNET, es un estudio donde involucran 2.789 pacientes, los dividen en dos grandes grupos. Un grupo que ellos llaman intervención temprana de la fibrilación auricular y otro grupo que le dicen que es el grupo que es para control de frecuencia. Control temprano se define como todos los pacientes que han sido diagnosticados como fibrilación auricular menos de un año y los comparan con el grupo de pacientes que tienen fibrilación auricular, pero que nosotros por algún motivo decidimos manejo con beta bloqueador, manejo de la frecuencia, que es muy frecuente, pues que lo que hacemos en la práctica clínica. Nos llega un paciente con fibrilación auricular paroxística, le colocamos el beta bloqueador y lo dejamos tranquilo, vuelve, nos hace FA más adelante, volvemos y colocamos beta bloqueador, le subimos la dosis y vamos así, ¿vale? En este estudio nos muestra claramente una P estadísticamente significativa en los pacientes que se hizo control del ritmo de manera temprana, o sea, en menos de un año. En este grupo se incluyen no solamente pacientes que usaron fármacos antiarrítmicos para manejar el control del ritmo, también se incluyó un cuarto de los pacientes que fueron llevados a catéter de ablación. O sea, aquí hay tanto catéter de ablación como fármacos antiarrítmicos para control del ritmo en comparación con los pacientes que decidimos hacer control de frecuencia. Aparte de eso, en cada grupo se dividieron en dos subgrupos. Pacientes asintomáticos, o sea, que tienen una ERA de 1, y pacientes sintomáticos
clasificados por la era 2 o 4, de 2 a 4. Bueno, adelante. Y vemos que no hay diferencia estadísticamente significativa en tratar a los pacientes con síntomas o sin síntomas en el control del ritmo. Todos los estudios, este estudio me muestra que hay que controlar el ritmo de manera temprana, o sea, menor de un año, pues me va a llevar a una reducción similar de muerte cardiovascular, ictus, hospitalización por insuficiencia cardíaca o por síndrome coronario agudo. Adelante. Otro estudio, ese es el Early AF Trial, es un estudio en el cual se integraron 303 pacientes a catéter de ablación por criobalón y lo compararon con fármacos antiarrítmicos. Como ya vemos, ya la tendencia no solamente es a control de frecuencia, sino vamos yéndonos como a control de ritmo, como que los resultados nos están diciendo, bueno, es mejor tener al paciente en ritmo sinusal que tenerlo en paciente en fibrilación auricular. Este estudio comienzan a comparar catéter de ablación con fármacos antiarrítmicos. ¿Y qué encontramos? Como pueden ver en la gráfica, inmediatamente el paciente con FA paroxística fue ingresado a uno de los dos grupos, inmediatamente a los pacientes se le instala un monitor de eventos. No sé si lo conocen. Un monitor de eventos es como un pendrive, una cosa pequeñita que se mete de manera en la piel, debajo de la piel. Es un holter, pero que dura 2 años, un holter implantable. Lo metemos debajo de la piel y ese aparatito nos va a registrar el ritmo cardíaco durante aproximadamente 2-3 años. Bueno, que es lo que le dura la pila. Entonces, una vez incluyeron los pacientes al estudio, le colocaron el aparatito, los llevaron a ablación con crío y los llevaron a fármacos antiarrítmicos. Y miren la diferencia. Los pacientes que fueron sometidos a ablación tienen una P estadísticamente significativa en estar libre de recurrencias durante el seguimiento que le hicieron. Y cuando hablamos de recurrencia, era que el paciente estaba ausente de FA, taquicardia auricular, flúter auricular. Siguiente. Y vemos algo también muy interesante en este estudio, RAF Atrial, que también hizo una comparación entre catéter de ablación y control de frecuencia. Ya el endpoint final, el endpoint es mortalidad total, mortalidad cardiovascular, niveles séricos de ProBNP, función ventricular, distancia de caminata de 6 minutos y diferentes escalas de calidad de vida. Es interesante como cuando los pacientes son ingresados a ablación o al estudio, vemos el porcentaje de las barritas azules que es del grupo de control del ritmo con catéter de ablación versus las barritas rojas que son control de frecuencia. Vemos cómo aquí son casi iguales los pacientes con fibrilación auricular e inmediatamente se ingresan al grupo, se les hace ablación y vemos cómo la fibrilación auricular disminuye y se mantiene en el tiempo. Muy interesante porque habíamos visto en los otros estudios, en la FIR, en las revisiones, de que la fibrilación auricular se mantenía en un porcentaje muy alto y muy variable con los fármacos antiarrítmicos, mientras que vemos que en catéter de ablación no, se mantiene estable, se mantiene baja y estable. Y eso es interesante, que aunque la P no es estadísticamente significativa, lo que es sobrevida, hay una tendencia a favor del catéter de ablación. Adelante. Pero cuando en este grupo los dividimos en FEBI menor de 45% y FEBI mayor de 45%, vemos que el grupo de FEBI de menor de 45%, aunque no hay una P estadísticamente significativa, hay una tendencia a favorecer el control del ritmo. Y cuando vemos los otros desenlaces secundarios, vemos que hay mejoría de los niveles de ProBNP, vemos que hay mejoría de la función ventricular izquierda, vemos que hay mejoría estadísticamente significativa de la caminata, de la distancia de la caminata de 6 minutos y de las escalas de calidad de vida en los pacientes con FEBI del 45%. Mientras que cuando comparamos con los pacientes con FEBI de mayor a 45%, solamente dos ítems nos dieron una P estadísticamente significativa, que fue la función ventricular y los niveles de ProBNP.
Este es un metaanálisis y revisión sistemática nuevo de este año, en el cual toman a todos los estudios, toman el ARC-AF, el CATA, el CASTLE, el CAMER-MRI, AMICA, el CABANA, un subgrupo del CABANA que se publicó en el 2021, y el estudio RAF-AF 2022, que fue el que lo acabamos de mencionar. ¿Y qué encuentran ellos? Algo muy interesante. Dicen que el catéter de ablación en fibrilación auricular con FEBI de 36 a 50% presenta mejoría en la distancia de caminata de 6 minutos, mejoría en la función ventricular, menos recurrencia de fibrilación auricular, como lo hemos visto en las gráficas, disminución en los niveles de BNP, disminución en la mortalidad por cualquier causa y hospitalización, resultados que, como veníamos viendo, el control del ritmo nos lo venía mostrando, aunque con los fármacos antiarrítmicos, pero los efectos adversos hacía de que no. Pero con catéter de ablación va mejorando. Catéter de ablación y en fibrilación auricular con la clase funcional. Vemos que en este grupo hay mejoría de la distancia de caminata de 6 minutos, mejoría de la FEBI y mejoría del cuestionario de insuficiencia cardíaca, más no en mortalidad por cualquier causa, ni cardiovascular, ni hospitalización. Pero cuando tenemos catéter de ablación en fibrilación auricular paroxística o persistente, vemos que hay mejoría en la distancia de caminata de 6 minutos, mejoría de la FEBI, mejoría en el cuestionario de insuficiencia cardíaca, hay menos hospitalizaciones y menos recurrencia y muerte por cualquier causa en los pacientes con fibrilación auricular persistente. Bueno, pero ¿qué dicen las guías? Pues vemos que las guías pues, son del 2021, no han salido unas nuevas guías. Hay unas guías, pero son unas argentinas que salieron este año, pero digamos que no nos hablan mucho sobre las nuevas intervenciones. ¿Pero qué dice la guía? Pues la guía, digamos que está un poquito atrás, ¿no? Está un poquito atrás porque hay muchos estudios que se están realizando, muchos estudios que han salido, pero que todavía no se han incluido. La guía me dice que la ablación de catéter DFA es tras el fracaso farmacológico. Pero los estudios que les acabo de mostrar, las revisiones sistemáticas, el metaanálisis, nos están mostrando que no es así. Que lo que sí importa es la intervención temprana del control del ritmo. Y que hay unas herramientas, unas terapéuticas como el catéter de ablación que le da seguridad al control del ritmo. ¿Vale? Dame el siguiente. Y lo pone de primera línea para pacientes con fibrilación auricular paroxística sintomática. Y ya habíamos visto también en estos nuevos estudios de que independientemente de que sea sintomática o asintomática, el beneficio de reducción de mortalidad, hospitalización, insuficiencia cardíaca, síndrome coronario agudo, le está presente. ¿Vale? Adelante. Y antes de terminar, quiero mostrarles esto, porque no solamente la fibrilación auricular no solamente es control del ritmo, ni anticoagular, es control de muchas cosas, de muchas variables. Y por eso les traigo esta gráfica. En la gráfica de la mano izquierda vemos en la línea azul los pacientes que fueron sometidos a ablación de fibrilación auricular paroxística y en la verde los pacientes que fueron llevados a ablación pero tenían fibrilación auricular persistente. Claramente, los que fueron llevados con FA paroxística pues tenían menor recurrencias de FA. ¿Vale? Lo mismo ocurre en la otra gráfica, simplemente con un solo procedimiento. Acá incluían 2 o más procedimientos. Pero esta gráfica sí es muy interesante la que les quiero mostrar. Y miren en la línea verde y miren la línea azul. ¿Vale? La línea verde representa los pacientes que tienen la presión arterial controlada. Y miren, y en el azul son los pacientes que tienen hipertensión no controlada. Y vemos cómo influye la hipertensión en mantener al paciente libre de recurrencias de una manera drástica. Estamos hablando de un seguimiento de 10 años. Lo voy a pasar por acá. Esto nos muestra la línea libre de recurrencias. ¿Vale? Estos son los pacientes que fueron llevados a catéter de ablación, pero que tenían la presión arterial controlada. Cuando el paciente era mal controlada la presión arterial, a pesar de que fueron llevados a catéter de ablación,
mire cómo se reduce, o sea, se aumenta las recurrencias. Bueno, pasa. Eso quiere decir lo que ya hemos mencionado durante toda la tarde sobre las charlas, lo que decía el doctor Jorge, la doctora Mary, que tanto que la fibrilación auricular es multifactorial, ¿vale? Está la hipertensión, la apnea obstructiva del sueño, el cigarrillo, el alcohol, la diabetes, la obesidad, y factores genéticos, factores ambientales, prácticamente lo que tú le coloques la tiene. La fibrilación auricular es muy multifactorial, ¿vale? Y por lo tanto requiere una intervención multidisciplinaria y holística. Bueno, donde están los médicos de primaria, están los del deporte, medicina del deporte, los psicólogos, los especialistas en endocrinología, el médico internista, el farmacéutico, el nutricionista, y todos ellos deben estar en continua comunicación para poder realmente darle impacto a la terapia para mejorar, digamos, la sobrevida y las morbilidades que nos genera la fibrilación auricular. Como conclusión, sabemos que la anticoagulación es la piedra angular del tratamiento de fibrilación auricular, que los fármacos antiarrítmicos tienen una eficacia reducida en el mantenimiento del ritmo, que el catéter de ablación es una estrategia de control de ritmo con muy buenos resultados, y que el perfil del paciente para la estrategia de control del ritmo o control de frecuencia es la clave para obtener resultados favorables, y que la fibrilación auricular pues requiere un manejo integral y holístico del paciente, ¿vale? Muchas gracias.